Muy buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga. Comenzamos con todo el ánimo, con toda la gana, la energía para rendir el culto al Señor. Hoy ya domingo 16 de agosto estamos presentando el culto delante de nuestro Dios. Así que ubícate con tu familia, dispón tu corazón, tu alma, tu espíritu para poder adorar a aquel que nos ha dado la salvación y la vida eterna. Este es el día del Señor. Dice la Escritura, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Él es la fuente de toda nuestra provisión, la fuente de gracia, la fuente de sabiduría. Él es la fuente de vida eterna. Él nos ha alcanzado con su amor y con su misericordia. Por eso celebramos alegres este primer día de la semana, donde recordamos que Él se levantó de los muertos, que la tumba no pudo retenerlo, sino que Él salió con la inmortalidad del Evangelio glorioso que nos concedió a nosotros también la vida eterna. Y a nosotros, los que tuvimos la fe en el Hijo de Dios, también seguimos el camino del Hijo del Hombre, el camino del padecimiento, el camino de la muerte y el camino de la resurrección a la gloria eterna. Por tanto, amado, ten alegría, gozo en tu corazón, y con esa alegría vamos a rendir el culto esta mañana. Bendiciones a los que se han conectado, a los que se están conectando a la transmisión. Comparte este enlace para que otros también puedan venir y rendir el culto juntamente con nosotros. Comenta y saluda a los hermanos en los comentarios. Y vamos a comenzar este tiempo de rendirnos delante de Dios con la oración. Oramos al Señor dando gracias, pidiendo su bendición para este tiempo que vamos a tener rindiendo el culto de gloria. Y siempre comenzamos la oración recordando el lema que nos ha acompañado durante este año, que es que mi espíritu conozca al Hijo del Hombre. Glorioso lema, petición de nuestro corazón, y es lo que pedimos al Señor, es lo que también esperamos para este año, conocerlo mejor. Al iniciar el año pedimos, consagramos el año y le dijimos: Señor, que en este año mi espíritu pueda conocerte aún más, que mi espíritu logre conocerte profundamente. Y en ese camino estamos, mirando el Evangelio de Marcos, con detalle al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Verdad? ¿Quién es? Es la pregunta bendita que, al ser respondida, podemos acceder a esta vida abundante. Por tanto, declaremos este lema con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Ahí tú en casa, todos juntos, declaremos que mi espíritu conozca al Hijo del Hombre, y luego nos presentamos delante de Él para rendir el culto al Señor. Todos juntos, 1, 2 y 3. Que mi espíritu conozca al Hijo del Hombre, que mi espíritu conozca al Hijo del Hombre, que mi espíritu conozca al Hijo del Hombre. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, por poder rendirte el culto de gloria, por poder adorarte, por poder bendecirte, porque tú eres la fuente, Señor, de nuestra vida, eres la fuente de la inmortalidad, tú eres, Señor, la fuente de nuestra gloria. Señor, gracias te damos porque te revelaste a nuestro corazón, nos diste la palabra de sabiduría para conocerte. Gracias porque nuestros ojos se han abierto para verte, Señor, y te pedimos que esta mañana nuestro espíritu pueda conocerte, que podamos, Señor, descubrirte en una nueva dimensión. Esta mañana podamos descubrir al gran proveedor, podamos descubrir a aquel que suple toda nuestra necesidad, aquel que es suficiente para bendecirnos y llenar nuestra vida, en aquel en el cual estamos completos, Señor, por la fe, en aquel que nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Padre, gracias te damos por Jesucristo, tu Hijo, y por su entrega, por su sangre derramada y por su gracia bendita que nos ha concedido el don de la vida eterna. Te bendecimos, nuestro Dios, te damos gracias, te adoramos, Señor, y te rendimos esta mañana el culto lleno de la fe, el culto, Señor, que logra mirarte, el culto, Señor, que con ojos abiertos contempla tu majestad. Es el culto, Señor, a tu nombre, el culto, Señor, la alabanza de vida a tu nombre.
te bendecimos nuestro Dios y con alegría y gozo cantamos, Señor, de nuestra fe, cantamos de lo que creemos, adorándote y dándote a ti toda gloria, toda alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoramos al Señor con todo nuestro corazón. Queridos hermanos, es un gusto poder saludarles y reunirnos en el mismo espíritu para adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero comentarles que los extraño mucho y que ya llegará el momento de que nos podamos abrazar. Pero hoy nos unimos a las palabras del salmista en el Salmo 34 del 1 al 3, que dice: «Bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre». Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. ¡Hey! Amor sin fin, luz antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará, la creación hoy te canta, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré.
En el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 11 al 13, Jesús nos da una tremenda enseñanza a nosotros los padres. Dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Seguramente nadie. Dice: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se los pida? El Espíritu Santo es la promesa de Dios de que ya no habitará en templo hecho de manos, sino que ahora habitará dentro de nosotros y morará en nosotros. Él es nuestro Padre Celestial, nosotros somos sus hijos. Debemos pedir de su Espíritu Santo. Dice: cualquiera que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Solamente tenemos que pedir el Espíritu Santo a nuestro Padre Celestial, abrir nuestro corazón y decir: bienvenido Espíritu Santo.
adoramos, te bendecimos, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Gracias nuestro Padre por tan grande amor, por tan grande gracia que has mostrado para con nosotros. Gracias te damos, bendito Hijo de Dios. Amén y amén. Adoramos al Señor con alegría, con gozo, sabiendo que tenemos de Él el favor glorioso. Y es necesario conocer cada día más a este Jesús, poner más atención a la palabra que se nos ha anunciado. La advertencia del libro de Hebreos dice: no sea que deslicemos, no sea que siendo engañados por lo que ven nuestros ojos, por las cosas de este mundo, podamos olvidar a aquel que nos dio la vida eterna, podamos no considerar esas promesas gloriosas, olvidar quiénes somos en Cristo y así deslizarnos de su santo evangelio. Por tanto, continuamente hay que estar recordando las palabras de Cristo, hay que estar alimentándose de las palabras de Cristo. Su carne y su sangre son el verdadero alimento para nuestra alma. Y estamos viendo a Jesús en el Evangelio de Marcos, estamos revisando este año y mirando a Cristo en el Evangelio de Marcos y ya vamos en el capítulo 6. Por tanto, te invito ahí a tomar tu Biblia, vamos a leer este pasaje. Marcos capítulo 6 y vamos a leer de verdad este pasaje que es tremendo, ¿verdad? Este pasaje que es muy conocido por todos ustedes, ¿verdad? Por la mayoría de los creyentes, porque es una señal extraordinaria la que Jesús hace aquí en este lugar, que es la multiplicación de los panes y de los peces. En las Escrituras se nos muestran dos escenas bastante similares de multiplicación de alimento. Marcos nos muestra dos, Juan nos muestra solamente una. Y vamos a revisar aquí en Marcos esta primera multiplicación que hay aquí en el capítulo 6. Vamos a leer el capítulo 6 desde el versículo 30 hasta el versículo 44. Vamos a leer todos juntos, con toda nuestra fe, con todo nuestro corazón. Y mientras leemos, vamos viendo qué nos quiere decir el pasaje, cuál es la intención del Espíritu al mostrarnos esta señal que Jesús mostró ahí en el desierto, este gran milagro que se produjo delante de los ojos de una multitud, viendo el alimento multiplicarse y viendo cómo con 5 panes y 2 pescados pudo alimentarse una multitud muy grande de personas. Vamos a leer todos ahí capítulo 6, verso 30 en adelante. Todos juntos y dice así: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondió él, les dijo: Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos.
Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Este extraordinario relato, Marcos nos muestra a Cristo como el gran proveedor. Sin duda hay muchas enseñanzas que podemos sacar, que podemos tener de este pasaje. Hay muchos principios que se nos muestran y que podemos obtener del relato. Sin embargo, nos vamos a centrar en la figura principal de Jesús como aquel que viene para saciar, como aquel que es la fuente de toda provisión. Y para verlo de esta manera, vamos a dividir el mensaje en 3 partes. En primer lugar, vamos a ver la fuente de la necesidad o la naturaleza de la necesidad. Vemos una necesidad muy grande en todo el ministerio de Jesús. Aquí se muestra y dice que no respetaron ni aún el día de descanso de Jesús, se adelantaron a él al saber dónde iba a ir, y la gente en general, había una gran necesidad, se percibía una gran necesidad en el ambiente, pero muchas veces nosotros no somos conscientes ni tenemos la sabiduría suficiente para percibir, para saber cuál es la verdadera necesidad, qué necesitamos en realidad. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la naturaleza de la necesidad. En segundo lugar, vamos a ver la naturaleza de aquel que viene para saciar esa necesidad, la naturaleza de la provisión. Y en tercer lugar, vamos a ver el valor de esa provisión. Ya lo vamos a ver ya a lo largo del pasaje que acabamos de leer todos juntos. Entonces, vemos a Jesús que, para ponernos en contexto, los discípulos, se recuerdan ustedes, la semana anterior fueron enviados. 12 discípulos fueron enviados a predicar la palabra. Y estos discípulos ahora están regresando, están volviendo y le cuentan a Jesús todo lo que vivieron, todo lo que experimentaron en ese tiempo de misión. Y Jesús les dice, ¿saben qué? Vamos a descansar a un lugar aparte. Vamos y tomémonos un descanso. Vio que sus discípulos venían ahí con una misión que había sido extenuante. Entonces le dice, vamos y démonos un día para descansar, para estar ahí solos y que tome descanso el cuerpo. Sin embargo, hay una multitud que arruina ese descanso, que se les adelanta y que los espera ahí, ¿verdad? En ese lugar. Entonces vamos a ver que esta multiplicación de los panes y de los peces va a servir como una ilustración de la misión de los 12. Se recuerdan que anteriormente vimos que Jesús dio la parábola de la semilla, ¿verdad? La parábola del sembrador, y luego de la parábola del sembrador vienen 2 señales, cuando Jesús calma la tempestad y luego la liberación del endemoniado gadareno. Estas 2 señales sirven como ejemplificación de la parábola del sembrador. Jesús habla de la parábola como una semilla y luego vemos eso en el cruce del lago Genesaret cuando Jesús calma la tormenta, y luego se nos muestra ilustrado también en la liberación del endemoniado gadareno. Ahora Jesús, ¿verdad? Jesús da una misión a sus 12 discípulos, y esta señal de la multiplicación de los panes y de los peces va a servir como una ilustración de esta enseñanza. Esta multiplicación y la alimentación de los 12 está mostrando cuál era la misión de los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús acababan de predicar el evangelio en aldeas alrededor. Ellos llevaron su misión y ahora ellos van a repartir el pan, van a tomar de las manos de Jesús el pan y el pescado y lo van a repartir entre las personas. Jesús quiere darles un ejemplo, mostrarles qué es lo que acaban de hacer, ¿verdad? ¿Qué significa eso que acaban de experimentar en las aldeas alrededor? Jesús quiere dar una ilustración gloriosa de la misión de la iglesia en este mundo y cómo Él mismo es el proveedor inagotable para la necesidad de la humanidad. Entonces vamos a ver en primer lugar la naturaleza de esta necesidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos y cuando decimos que el hombre está necesitado?
que el hombre necesita de algo. ¿Cuál es la naturaleza de la necesidad humana? Creo que está claro que, que el foco ya de esta señal que hay de la multiplicación de los panes y de los peces no es la comida en sí. ¿Ya? O sea, no se refiere no habla aquí de una necesidad física, de alimento para el cuerpo. Jesús se está enfocando en algo más profundo, en algo, la alimentación del cuerpo sirve como parábola, como señal para mostrarnos una necesidad aún más grande, una necesidad más gloriosa. ¿Y cómo sabemos esto? Lo sabemos en primer lugar por el pasaje paralelo del Evangelio de Juan. Cuando Juan nos muestra esta señal que hizo Jesús en el desierto de multiplicar los panes y los peces, Juan nos muestra que después de esta señal, Jesús se muestra él mismo como el pan de vida, como aquel que viene para alimentar y para saciar, y ahí es donde Jesús dice, todo aquel que bebe mi sangre y come mi carne, ¿verdad? Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera comida, y si no comen y beben de mí, no pueden tener vida en ustedes mismos. Y ahí es donde muchos dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y muchos se apartan. Entonces Jesús claramente tiene una intención al mostrar esta señal de mostrarse él mismo como el proveedor de una necesidad espiritual. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan. Aquí en el Evangelio de Marcos vemos una pista también bastante importante y bastante relevante. Dice que tuvo compasión de ellos. Es decir, cuando él vio a la gran multitud que se reunió en el desierto, ¿verdad? Jesús, en vez de enojarse porque le habían arruinado el descanso, Jesús tiene compasión de ellos, pero dice que tiene compasión de ellos por algo. Hay un motivo, una razón que hizo que el corazón de Jesús se compadeciera, y no era el hambre natural. Jesús no tuvo compasión de ellos porque estuvieran hambrientos. Ellos venían de sus lugares, de donde ellos vivían, y seguramente en sus casas tenían alimentos, ¿verdad? Jesús tuvo compasión de ellos porque, dice la Escritura claramente aquí, estaban como ovejas sin pastor. Es decir, tenían una necesidad espiritual profunda. Una oveja sin pastor es una tragedia. Jesús nos da el ejemplo de la oveja precisamente porque es un animal 100% dependiente, que no puede sobrevivir solo en el campo, no sabe buscar su propio alimento, necesita alguien, necesita de una figura humana, un pastor que lo guíe, que lo cuide, que lo proteja, necesita de un pastor. La oveja es el animal necesitado, no es como otros animales, como la cabra, por ejemplo, que pueden sobrevivir en manadas solas en estado salvaje. La oveja no tiene esa posibilidad. Por tanto, Jesús compara esa multitud como ovejas desamparadas, como ovejas sin pastor, hablando de sus espíritus, y Jesús tiene compasión de ellos. Y hay un detalle importantísimo aquí, que es cómo Jesús responde, ¿verdad?, a esta compasión. Cuando uno siente compasión, siempre tiende a una respuesta. Uno responde a la compasión del corazón intentando suplir la necesidad que produjo esa compasión. Y Jesús responde a la compasión de su corazón, fíjense cómo, dice, enseñándoles muchas cosas. Verso 34, dice, y tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Fíjate lo importante que es la enseñanza del Evangelio. Jesús, la multitud fue a Jesús, y muchos podrían haber criticado a Jesús porque empezó a hablarles, a darles un sermón, podríamos decir, y muchos el día de hoy menosprecian eso. Dicen, oye Jesús, ¿por qué les estás dando un sermón a la gente? Ellos no necesitan eso, necesitan alimentos, necesitan comida, necesitan quizá que los libres de la esclavitud en la que se encuentran, de los abusos del Imperio Romano. Sin embargo, Jesús apuntaba a una necesidad más profunda que toda necesidad material y humana. Jesús apuntaba a la necesidad de sus espíritus, y esa necesidad se sacia con la palabra de Dios, con la palabra de Cristo. Jesús, lo mejor que podía hacer por ellos era anunciarles la verdad, enseñarles quién era
ese Dios que ellos buscaban, enseñarles del amor, enseñarles de la provisión de Dios, enseñarles que Dios era su propio Padre. Comenzó a enseñarles muchas cosas. Esa es la reacción de la compasión del corazón de Cristo por la humanidad. Comenzó a enseñarles muchas cosas. Por tanto, cuando Jesús también ve la necesidad de tu corazón, Él comienza a enseñarte. Y el día de hoy Él te enseña por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la Escritura, que es quien nos enseña todas las cosas, quien nos recuerda las palabras de Jesús y quien también nos revela la verdad. Es el Espíritu de verdad quien viene para mostrarnos la realidad de las palabras de Jesús. Necesitamos de las palabras de Jesús. Jesús tuvo compasión y pongamos atención a esta compasión de Cristo que es maravillosa aquí en este lugar porque se nos contrastan dos perspectivas. En primer lugar, fíjense, está la perspectiva humana, ¿verdad? Que es muy lógica, que nos sentimos identificados con ella. Yo creo que cualquiera de nosotros se hubiera molestado si nosotros vamos a nuestro lugar de descanso, por fin tenemos un día de descanso después de mucho trabajo, y viene una multitud y nos arruina el descanso, ¿verdad? Los discípulos seguramente tenían expectativas cuando iban en el viaje al desierto de pasar un buen tiempo descansando junto a su Señor. Y resulta que hay una multitud de gente y Jesús empieza a enseñarles y ya no hay descanso. Cualquiera de nosotros se hubiera molestado. Jesús no solo no se enoja, sino que la compasión del corazón hace que Él se centre en ellos, en la necesidad que tienen, que olvide todo lo demás y comience a enseñarles. Y la enseñanza se extendió por mucho tiempo al punto de que los discípulos interrumpen a Jesús y les dicen: Jesús, ya es hora de que los despidas. Mira, fíjate la situación en la que nos encontramos, el lugar es desierto, ¿verdad? Viene la noche, necesitan ir a comer a las aldeas alrededor, necesitan irse, que los despidas. La naturaleza, la perspectiva humana es, ellos tienen un problema, ¿verdad? Y necesitan que tú los despidas para que puedan ellos, no quedarse ahí y pasar hambre y el frío del desierto. Sin embargo, Jesús les dice algo que los desorienta totalmente. Les dice: denle ustedes de comer. Aquí tenemos la perspectiva divina. La perspectiva divina no es tú tienes un problema, arréglatela solo. Esa es la perspectiva humana. Fíjate que es la perspectiva que todos nosotros hubiéramos tenido. El problema es de ellos. Ellos vinieron acá, ellos no trajeron alimento, ellos no fueron previsores, vinieron así a lo loco y no trajeron para comer. Por tanto, el problema es de ellos, que ellos se los arreglen, ¿verdad? Que ellos vuelvan a casa, despídelos para que ellos solucionen sus problemas. Siempre nuestra actitud humana, como tenemos una visión tan limitada, tendemos a pensar de esa manera. El problema del otro es del otro, ¿verdad? Y que el otro se la arregle como pueda. Sin embargo, la perspectiva divina es otra. La perspectiva divina toma el problema de los que estaban ahí y lo hace suyo, ¿verdad? Carga con la necesidad del otro. La perspectiva divina es la perspectiva que toma la carga del otro y la echa sobre sus propios hombros. Ese es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo no es decir: mira, es tu problema, tú te la buscaste, ahora te las arreglas, sino que es tomar tu necesidad, tomar tu problema y cargar con él, ¿verdad? Pagar el costo de ese problema. Es como Jesús y cómo Dios reacciona frente a la necesidad de su creación. Él cargó el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Él perdona nuestro pecado a costo de sí mismo, a costo de su propio sufrimiento. Nuestro perdón no fue gratuito, costó la sangre del Hijo de Dios y Él estuvo dispuesto a pagar por aquello. Él no nos dijo: mira, el problema de ustedes es de ustedes, sino que cargó con nuestra necesidad y con nuestro problema. Aquí se enfrentan estas dos perspectivas. Los discípulos le dicen: Señor, tienes que cortar la predicación, despídelos para que vayan a sus casas. Jesús les dice: denle ustedes de comer. Le está cambiando la forma de pensar a sus discípulos, diciéndoles: ahora son ustedes los encargados de proveer el alimento para toda esta multitud.
Y esto impactó el corazón de los discípulos porque se dieron cuenta que Jesús no estaba bromeando, que Jesús en verdad les dijo, denle ustedes de comer, y eso era una tarea claramente imposible, claramente fuera de toda posibilidad, pero Jesús quería ponerlos en esta encrucijada para que se dieran cuenta de dos cosas fundamentales, que son la conclusión de este primer punto. En primer lugar, la necesidad es profunda, espiritual. La necesidad no es solo una necesidad física, la necesidad es intrínseca al ser humano, es una necesidad de ser amado, es una necesidad de tener una relación con Dios, una necesidad de paz en el corazón con respecto a Dios. Es una necesidad que clama desde nuestro espíritu y se manifiesta en nuestras emociones. La mayoría de las personas no sabe de dónde viene su depresión, sus malos pensamientos, no sabe de dónde viene la amargura de su corazón, no sabe de dónde viene su desesperanza. Todo eso tiene una raíz y la raíz es la condenación espiritual que viene del espíritu de Adán. Tenemos una necesidad, una condenación metida en el interior, en el espíritu, que nos hace ser infelices, que no permite que tengamos esa sensación de libertad gloriosa. Una sensación de incertidumbre tremenda pesa en el corazón de cada hombre producto de la caída. Eso viene desde Adán. Y Jesús sabe que tenemos esa necesidad y que es necesario arrancar la condenación del ser humano, traer una nueva naturaleza y renovarnos por medio del Evangelio. Él conoce nuestra necesidad. Entonces, en primer lugar, los discípulos captan, se dan cuenta de una necesidad profunda que hay en esa multitud, que no es solo de índole material, sino que es espiritual. Y en segundo lugar, los discípulos se dan cuenta que la necesidad es muy grande, que les sobrepasa completamente. Es una necesidad que sobrepasa sus posibilidades, ¿verdad? No pueden darle de comer a 5,000. Dice que eran como 5,000 hombres los que comieron. Si por cada hombre ponemos una mujer y un niño, son como 15,000 personas que se reúnen ahí en el desierto. Y claramente la necesidad es mucho más grande que las posibilidades que ellos tienen de suplirla. Por tanto, ¿cuál es la naturaleza de la necesidad humana? En primer lugar, que es profunda y espiritual. No hay nada en este mundo que pueda cubrir esa necesidad, que pueda saciarla. Se necesita que el propio Dios venga y tome forma de hombre para saciarla. Y en segundo lugar, es una necesidad muy grande, inmensa, que supera toda posibilidad de cubrirla. Es una enorme necesidad y los discípulos se dan cuenta en ese momento cuando reciben la orden de Jesús, denles de comer. Ellos se cubren con una multitud de excusas, ¿verdad? No podemos, calcularon el dinero, calcularon las distancias, era totalmente imposible. Jesús quería que se dieran cuenta que la necesidad del ser humano es imposible de cubrir, imposible de saciar, es demasiado grande. Por tanto, fíjense que los discípulos se encontraban por un lado con esa enorme necesidad y por otro lado con Jesús, quien les había dicho denles de comer. Y la verdad es que mientras los discípulos pensaban que Jesús era solo un hombre o solo un buen maestro, la situación era desesperante, no tenía salida, la situación no tenía en realidad solución. Pero Jesús quería revelarse en ese momento a sus discípulos como aquel proveedor que es más grande que la necesidad. Por tanto, vimos la naturaleza de la necesidad humana, ahora vamos a ver la naturaleza de la provisión, la naturaleza de aquel que provee, de aquel que está para saciar la necesidad humana. Nosotros estamos en la misma condición de los discípulos. Si pensamos que Jesús es solo un hombre, si pensamos que Jesús es solo un buen ejemplo a seguir, entonces nos vamos a desesperar con nuestra propia necesidad y con la necesidad que nos rodea. Pero en el momento en que miremos a Jesús, como este pasaje lo revela, en el momento en que veamos a Jesús como el proveedor incansable, como una provisión continua y sin fin, entonces vamos a darnos cuenta que nuestro problema no era tan grande, que nuestro problema no era tan inmenso como lo pensábamos, porque en perspectiva es pequeño comparado con la grandeza del proveedor. Jesús es un proveedor más grande
que la necesidad que nosotros tenemos, ¿ya? Y esto Jesús se muestra aquí de una manera gloriosa. Necesitamos conocer al Hijo del Hombre en esta dimensión con urgencia. Cuando veamos quién es realmente Él, nuestro corazón va a poder entrar verdaderamente en el reposo. Fíjense que aparece la expresión aquí que Jesús bendice los alimentos, los 5 panes y 2 pescados, ¿verdad? Que no era nada, era el alimento de una sola persona. Jesús bendice estos alimentos, los discípulos se acercan y Él da a sus discípulos, ¿verdad? Hay algunos comentaristas aquí, ¿verdad? Que los expertos en el idioma original, ¿verdad? Que dicen que esa expresión, y dio a sus discípulos, no está en un aoristo, ¿verdad? Diciendo como que fuera una acción puntual, sino que está en un tiempo indefinido, ¿verdad? Como queriendo decir que el Señor les dio y les continuó dando, en el sentido de que como que los discípulos iban, le daban a las personas, volvían a Jesús y Jesús tenía para proveerles de nuevo. Iban y repartían, volvían y Jesús nuevamente tenía las manos llenas, ¿verdad? Es decir, como que Jesús era de quien emana la provisión y no tenemos duda de que así es, ¿verdad? El milagro no se produce por la bondad de los discípulos, el milagro lo hace Cristo. En Él, en sus manos, es que la provisión alcanza para todos y aún sobra. Él es la fuente de la provisión continua. Él continuamente, los discípulos volvían y ahí estaba Jesús con las manos llenas. Las manos de Jesús nunca están vacías. Él siempre tiene sus manos llenas. Él siempre tiene la provisión necesaria para cada persona, para cada uno que venga con necesidad. Jesús tiene las manos llenas siempre. Jesús nunca, ¿verdad?, te va a dejar vacío. Jesús nunca te va a dejar, ¿verdad?, sin cubrir la necesidad profunda de tu corazón. Él es suficiente para todo cuanto necesitas. Él es un proveedor con manos llenas siempre. Él dio a sus discípulos. De Él emana la abundancia. Los discípulos se dan cuenta que ellos son meros mediadores, ¿verdad? Que ellos solamente van y trasladan, ¿verdad?, de un lugar a otro. Los discípulos trabajan entre la necesidad de una multitud hambrienta y frente al proveedor, aquel que continuamente entrega y no hay fin. Ese es el trabajo de los mediadores. Si tú eres un mediador del Evangelio, es tu trabajo tomar de Cristo, tomar de esas manos que nunca están vacías, tomar de Él y entregarlo a la humanidad. Es el trabajo de nosotros los mediadores. Si tú has recibido el Evangelio en tu corazón, estás llamado a convertirte en un mediador, en aquel que toma de las manos de Jesús y reparte. Ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Cada semana cuando me presento delante de ustedes para hablarles la palabra, en cada estudio bíblico, ¿verdad?, en cada lugar donde nos encontramos, cuando tenemos que ponernos detrás del púlpito, tenemos la responsabilidad de entregarles la palabra fresca de Dios. Tenemos la responsabilidad de entregarles aquello que nosotros mismos hemos tomado de las manos de Cristo, que valoramos esa palabra que recibimos y la entregamos para saciar la sed, para saciar, ¿verdad?, a cada una de las personas que tengan la necesidad. Yo no puedo venir a este lugar y hablarte a ti de acuerdo a mi propia sabiduría. No puedo darte el resultado de mi propia reflexión en la semana. Tengo que darte algo más. Mi propia reflexión no va a alimentar tu espíritu, ¿verdad? Lo que yo pueda considerar, mi propia inteligencia, no basta para alimentar tu espíritu. Tengo que tomar de las manos de Cristo. Tengo que ir a Jesús, tomar la provisión de sus manos, atesorarla y entregártela cada semana, continuamente. Es el trabajo de los mediadores del Evangelio y tú estás llamado a convertirte en uno. Así que alégrate, alégrate. Tienes que ir y tomar de las manos de aquel que siempre tiene la provisión, de aquel que nunca tiene las manos vacías. Tomar de él y entregarlo a otro continuamente, amado. Por tanto, anímate. El trabajo, quizá tú puedes decir, es poco lo que puedo dar. Sin embargo, es muy valioso para aquellos que van a recibir eso que tienes para entregar. Por tanto, involúcrate. Yo te animo a que te involucres en este trabajo. Digas, yo quiero abrir un culto familiar aquí a mi casa, yo voy a dedicarme a eso, voy a tomar de las manos del maestro y se los voy a repartir a los que tienen necesidad. El trabajo del mediador, muy valioso, como vamos a ver aquí en unos momentos más. Entonces, esa es la necesidad
de la provisión, la necesidad del proveedor, ¿verdad? Cristo es la fuente inagotable de provisión. Jesús se da a conocer en este pasaje como el proveedor más grande. Vamos a leer un pasaje ahí en Romanos 5:20, ya que nos dice, Romanos 5:20, leamos todos juntos. Y dice lo siguiente: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aleluya, Jesús siempre es más grande que la necesidad. ¿Recuerdas cuando el profeta Elías estaba ahí en el monte Carmelo? Hizo un sacrificio y el fuego de Dios descendió y quemó completamente el sacrificio. El sacrificio de Elías desapareció por completo. El fuego era más grande que el sacrificio. El fuego, que representa el juicio de Dios, era más grande que lo que había. El sacrificio no era suficiente. Pero cuando muchos años más tarde Jesús colgaba en la cruz en el monte Calvario, vino el juicio de Dios. Aquel fuego de Dios que iba a consumir a la humanidad en el infierno, vino sobre el Hijo de Dios. Vino todo ese juicio y esa condenación sobre el cuerpo de Cristo en el madero. Vino completamente. Y ahí, ¿sabes qué pasó? El juicio se consumió y Cristo aún permanecía sobre la cruz. Cristo fue más grande. El sacrificio en esa oportunidad fue mayor que el juicio. El juicio se terminó, aquel sacrificio permaneció sobre la cruz y exclamó triunfante: consumado es. Y al decir esas palabras se entregó su espíritu, dándonos completo perdón y restauración. Aleluya, nos alegramos porque Él es más grande que nuestra condenación, porque Él es más grande Salvador que nosotros como pecadores. Él es mejor Salvador que nosotros como pecadores. Él es más grande siempre, inagotablemente. Jesús se llevó sobre sí el pecado de la humanidad y expresó: todo se ha terminado, todo se ha consumado. El punto principal, amado, de este mensaje es que dejes de mirar lo grande que es la necesidad, que dejes de enfocarte en lo profundo y en lo extraordinariamente grande de la necesidad, que dejes de enfocarte en lo poco que tienes para suplirla y comiences a mirar a aquel que es todo proveedor, en aquel proveedor inagotable. Tus ojos no tienen que estar puestos ni en la gran necesidad ni en lo poco que tú tienes, sino en aquel que es suficiente para proveer de toda necesidad. Si tus ojos se centran en aquel que suple toda necesidad humana, entonces tu alma podrá reposar. Entonces tu espíritu, tu corazón tendrá descanso, confianza, tendrá fuerza, fortaleza para enfrentar la vida. El enemigo quiere que tú quites los ojos del proveedor, que solo veas la necesidad para que te desesperes, para que no encuentres salida, que solo veas los 5 panes y 2 peces que tienes en tu seno y que veas la multitud inmensa de gente hambrienta, que veas que la necesidad es mayor de lo que tú tienes para saciarla, que no veas a aquel proveedor. Quiere esconderte, sacar de la escena a Cristo para llenarte de temor, para llenarte de desesperanza, para llenarte de depresión y de negatividad. Pero ahora el Evangelio te revela a Cristo como el proveedor de todas las cosas. Él te provee todas las cosas. Él te proveyó su propio cuerpo para perdonar tu pecado. Fíjate que eso es lo más grande. Eso es lo más grande. El apóstol Pablo quiere darte seguridad en todas las cosas y decir de la siguiente manera. Él dijo: si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Él provee toda nuestra necesidad espiritual, psicológica, nuestra necesidad emocional y nuestra necesidad física. Todo está cubierto por Él cuando tú logras verlo y tu fe se centra en el proveedor. Arranca tus ojos de la desesperación, de la gran necesidad que realmente es grande, pero cuando miras a Cristo y ves su provisión, ves sus manos continuamente llenas para darte, ves a aquel que quiere entregarte y suplir tu necesidad, entonces tu alma se alegra. Entonces tu alma se llena de una nueva fuerza, de una nueva fortaleza para enfrentar la vida, sabiendo que todo está provisto, sabiendo que todo está
he ya dado por Cristo, por la fe. Así que alégrate, llénate de gozo, llénate de alegría. El último punto es un detalle que es glorioso y llama la atención. La comida fue mucha, todos se saciaron, más de 15.000 personas comieron y fíjense que no dejaron las sobras en el desierto. Cualquiera hubiera dejado las sobras ahí y ellos recogen las sobras, se dan el trabajo de recoger entre todos lo que sobró y llenaron 12 canastas. En el Evangelio de Juan se nos dice que esta es una orden del propio Jesús, que el mismo Jesús les dice recojan lo sobrante para que no se pierda nada. Eso nos llama la atención, principalmente a nosotros, ¿verdad? En nuestra sociedad moderna, porque nosotros mismos cuando muchas veces nos sobra el alimento solamente lo botamos, o vemos los restaurantes, ¿verdad? Y los lugares de comida como cada día botan mucha cantidad de comida y la eliminan porque lo que deja alguien que comió en el plato no se lo pueden dar a otra persona, ¿verdad? Sino que tienen que eliminarlo. Sin embargo, aquí Jesús dice recojan todo lo que sobra para que no se pierda nada. Esto nos da, digamos, nos pone en perspectiva de la importancia, del valor que Jesús le da a su propia provisión. Por lo general nosotros pensamos que lo valioso es lo escaso y cuando lo escaso se vuelve abundante, pierde el valor. Hablamos de una gracia abundante, hablamos de que las riquezas de Cristo están en abundancia para ti, pero esa abundancia no significa que sea de poco valor. La gracia es siempre abundante, pero nunca barata. La gracia es extremadamente valiosa. La gracia es lo más valioso. La fe de tu espíritu es lo más valioso. Es más valioso que tu vida física. Totalmente más valioso que toda tu vida en este mundo. La gracia de Cristo y su provisión es un asunto sagrado y valioso donde Dios pone todo su centro. La salvación siempre es generosa, pero es infinitamente costosa. La salvación fue muy costosa, costó la sangre del justo, la sangre del Hijo de Dios, la sangre de aquel que no merecía sufrir y que no merecía morir. Costó nuestra salvación. La gracia es siempre abundante, pero nunca barata. Costó precio de sangre, costó la muerte del Hijo de Dios. Por eso, mi amado, no menosprecies la enseñanza. No menosprecies, ya hablamos en ocasiones anteriores, ¿verdad? Que lo común muchas veces se nos vuelve de poco valor, ¿verdad? Lo revisábamos cuando menospreciaron a Jesús, los de su propia ciudad, ahí en Nazaret, y ahora lo volvemos a ver. Jesús no quiere que sus discípulos vean que las sobras pueden dejarse en cualquier lugar, que como la comida fue tan abundante, ahora ya perdió el valor y se puede dejar botado. No, nunca el Evangelio perderá el valor. Nunca la provisión de Cristo será algo que menospreciar. Por muy abundante que sea la enseñanza, por mucha palabra que puedas recibir, nunca subestimes lo que tienes Cristo para darte. Nunca subestimes su gracia abundante, ¿verdad? Nunca digas, si total mañana también el Señor va a estar disponible, mejor oro mañana, mejor oro la próxima semana. No, continuamente, vuelve cada día a recibir de Cristo la provisión. Vuelve cada día a Jesús. Vuelve cada día que Él tiene una provisión fresca que entregarte todos los días. No menosprecies su provisión, no menosprecies eso que Él te está dando, no menosprecies la enseñanza que te ha dado. Si tú miras en todo el Nuevo Testamento, se da un valor muy alto, ¿verdad? A aquellos que enseñan, a aquellos que transmiten la predicación del Evangelio. La Escritura dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas del Evangelio. El apóstol Pablo también va a decir, ¿verdad? Que aquellos que gobiernan la iglesia, los ancianos que gobiernan bien la iglesia, sean tenidos por doble honor, principalmente los que se dedican a enseñar, los que llevan la palabra, los mediadores del Evangelio, ¿verdad? El apóstol Pablo también dice, el que es instruido en la palabra, valore a aquel que le entrega esa enseñanza, ¿verdad? Haga partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye. Valoren
la palabra de Cristo, valoren la enseñanza que se le imparte en la comunidad, si son parte de una iglesia, si tienen la bendición de ser parte de una comunidad donde se les enseña a Cristo, valoren la enseñanza de Cristo. Es lo que salva sus almas y es lo que les va a permitir a ustedes llevar esta palabra a todo el mundo para salvación a todas las naciones. Nuestra misión es increíblemente grande, increíblemente, la necesidad del mundo es muy grande, pero el proveedor que tenemos supera a esa necesidad. Él es el proveedor que nunca va a escasear, que nunca tendrá las manos vacías para seguir bendiciendo al ser humano. Somos aquellos que conocen a Cristo como el proveedor, que tomamos de Él abundantemente y llevamos para que el mundo se sacie. Vamos a orar al Señor. Tú mismo ora ahí en tu hogar y dile: Señor, aliméntame. Señor, yo no quiero quedarme sin recibir de ti ese pan de vida eterna. No quiero quedarme, Señor, sin quedar saciado por tu palabra, y quiero ahora involucrarme para tomar de eso que tú tienes y llevarlo al necesitado. Somos los mediadores del Evangelio. Somos los que llevan la palabra a todo rincón, los que llevan adelante y anuncian el Evangelio de la paz. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, esta mañana, porque por tu palabra podemos conocerte como el gran proveedor. Tú eres quien provee, Señor, para toda nuestra necesidad. Tú eres aquel, Señor, que conoce lo profundo de la necesidad humana. Tú conoces, Señor, qué necesidad tenemos. Tú conoces todas las cosas y nos provees en abundancia. Padre, tú nos has comisionado también para llevar, Señor, de tu riqueza al mundo, para ser los mediadores del Evangelio en un mundo con una necesidad increíblemente grande. Señor, tomamos tu palabra que nos dice: denles ustedes de comer. Señor, les vamos a dar de comer porque conocemos a la fuente de toda provisión, porque creemos que tus manos jamás están vacías, Señor, que tú continuamente tienes para darnos nueva inspiración, nueva gloria, nueva gracia, Señor, que se renueva día tras día para otorgar a esta humanidad. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos que se constituya un mediador en el lugar donde esté, en el lugar donde se encuentre. Señor, sea un mediador de tu evangelio, un mediador de tu palabra, que se constituya en aquel que lleva tus riquezas, Señor, a todo un mundo en necesidad. Bendiga a mis hermanos, guárdalos, protégelos, Señor, llénalos de toda gracia, de toda bendición y sabiduría. Y aquel, Señor, que nunca ha recibido de tu mensaje, aquel que solo está mirándote desde lejos, Señor, y aún no se siente parte de tu reino ni de tus discípulos. Señor, yo te pido que la gracia le alcance. Si tú nunca has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, si nunca has recibido su mensaje en el corazón, repite conmigo estas palabras, haz conmigo esta oración y di ahí en lo profundo de tu alma: mi buen Padre, en el nombre de Jesús, recibo por la fe tu evangelio. Creo que moriste por mis pecados, que derramaste tu sangre para limpiarme de mi maldad. Sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. Gracias te doy por esta salvación tan grande, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Si tú has hecho esta oración, ¿verdad?, con fe, comunícanos, mándanos ahí un mensaje por interno, por medio de la página de Facebook, y vamos a estarnos contactando contigo. El Señor te bendiga, te guarde, te llene de toda bendición y gracia, y vamos ahora a adorar a este Rey, a este proveedor eterno. Aleluya. Por cada pasillo, por cada rincón, tu presencia déjanos sentir. Del amanecer hasta el anochecer, tu presencia déjanos sentir.
desde mi hogar haré un altar para adorar tu majestad. Y hoy mi vida he decidido entregar a tu voluntad. Por eso ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, buen pastor. Déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor. Y edifica nuestra casa, mi Señor. No daremos pasos sin tu dirección, guardaremos nuestro corazón. No daremos pasos sin tu dirección, guardaremos nuestro corazón. Y hoy, desde mi hogar, haré un altar para adorar tu majestad. Y hoy mi vida he decidido entregar a tu voluntad. Por eso ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, buen pastor. Déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor. Y edifica nuestra casa, mi Señor. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de ustedes oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús está llamando hoy día a tu puerta, a la puerta de tu entendimiento, a la puerta de tu corazón. Si tú les abres hoy la puerta, Él entrará y te dará vida nueva y salvación. Por eso di conmigo: por eso ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, buen pastor. Déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor. Y edifica nuestra casa, mi Señor. Aleluya, damos gracias a nuestro Dios por su bondad, por su misericordia, por poder conocerlo como nuestro gran proveedor. Por tanto, confía que esta semana puedas aprender a confiar en Él como el gran proveedor. Cada día ora la oración que Jesús nos enseñó. El día viernes estábamos orando la oración del Padre Nuestro, donde Él también nos ayuda y nos dice, nos enseñó a pedir diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, que lo conozcamos como el proveedor
como aquel que sacia toda nuestra necesidad. Confía en Cristo como el proveedor grandioso, como el proveedor glorioso que sabe de qué cosas tienes necesidad antes incluso que abras tu boca para pedir. Él es el buen pastor, aquel que nos guía a verdes pastos. Confía en tu Señor, ya no mirando, ¿verdad? Y no sintiéndote abrumado por la gran necesidad, ¿verdad? Sino que centrándote en aquel que es el gran proveedor. Esta semana seas fortalecido por medio de la palabra de Cristo. Mantente conectado durante la semana, durante también lo que los distintos grupos están entregando durante la semana. Felicitamos también a cada uno de los niños de nuestra comunidad, ¿verdad? En su día. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Ya viene, ¿verdad? Encuentro Kids, el culto de niños, donde también hay una sorpresa para ellos. El Señor les guarde, les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Y recuerda, cualquier cosa que necesites, comunícate con nosotros, ¿verdad? Estamos atentos también para asistir, ¿verdad? A la vida espiritual de cada uno de ustedes. Comunícate con nosotros y mantente conectado. No pierdas la conexión con la iglesia, con tus líderes. El Señor quiere que en este tiempo tu vida espiritual no decaiga, sino que sea fortalecida, sea animada y sea preparada para el tiempo que viene. El Señor te guarde, el Señor te bendiga. Y yo oro para que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo te guarden y te protejan, sean sobre tu vida, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga. Nos vamos cantando con alegría y gozo. Se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esa ciudad se alegrará. Inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios. Soy libre.